Secundaria tercer grado. Formación cívica y ética. Relaciones a distancia, responsabilidad y libertad. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética de tercer grado. Mi nombre es Stephanie García Colín y me siento muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Recordemos que es importante que den continuidad a las medidas de higiene, ya que son de gran importancia e indispensables para cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Sigan manteniendo acciones como el lavado de manos, el uso de gel antibacterial, el uso de cubrebocas y si no es necesario, no salgan de casa. El derecho a la libertad representa un reto en el ámbito educativo. Ustedes pueden elegir libre y autónomamente algunas de las condiciones o situaciones en las cuales ejercen la libertad en aspectos relacionados a su educación. Pero, en otros casos, su libertad puede estar condicionada por el entorno natural y social. La presencia de la pandemia por COVID-19 ha derivado en una emergencia de salud. Para prevenir contagios en los centros escolares, las autoridades determinaron suspender las actividades presenciales hasta que las condiciones lo permitan. Esto no solo ha sucedido en nuestro país, sino en varias partes del mundo, con la intención de detener los contagios y decesos. Por ello, se ha decidido que para garantizar el derecho a la educación a todas y todos ustedes, se lleven a cabo diferentes estrategias para que continúen estudiando. En varias de estas estrategias hemos recurrido al uso de las tecnologías de la información y la comunicación para acercarnos y poder seguir con el proceso educativo. Sin embargo, la educación a distancia es un proceso que no puede ser llevado a cabo sin dos valores fundamentales que todas y todos practicamos y conocemos: la libertad y la responsabilidad. Es por ello que en esta sesión tenemos como propósito analizar qué significan la libertad y la responsabilidad en el contexto escolar de la educación a distancia. Tengan a la mano hojas blancas o su cuaderno, lápiz o bolígrafo, así como su libro de texto de formación cívica y ética, para anotar todas las ideas y preguntas que les vayan surgiendo en esta sesión titulada Relaciones a distancia, responsabilidad y libertad. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Cuando tienen una educación presencial, es decir, cuando asisten a la escuela, se establece una determinada organización, normas y reglas que se necesitan para asegurar que este tipo de educación funcione adecuadamente. Por ejemplo, portar uniforme, entrar y salir de la escuela a determinada hora, poner atención a las clases, entregar tareas y hacer exámenes. Estudiar a distancia en tiempos de pandemia se ha vuelto un reto para la educación en nuestro país. Aunque la modalidad a distancia ya se ha venido trabajando en universidades y en bachilleratos, para el nivel secundario es una novedad. Hablamos entonces de que la educación a distancia es una modalidad de estudio mediada por las tecnologías de la información y la comunicación TIC, tales como el teléfono celular, las redes sociales, las plataformas virtuales, la televisión, la radio, la internet y demás recursos tecnológicos que facilitan el aprendizaje, la interacción y comunicación a distancia. Estas tecnologías pueden facilitar también el intercambio entre profesores y estudiantes entre sí, promoviendo un aprendizaje sin limitación de tiempo y ubicación para todas y todos sus participantes. ¿Qué TIC han utilizado durante la pandemia para seguir con su formación escolar en la educación a distancia? Les invito a realizar una pequeña lista con las tres principales. La educación a distancia se centra en las
y los estudiantes y en facilitar las estrategias que propicien igualdad de oportunidades de estudio para toda la población. Como en este caso, esta sesión es un recurso de aprendizaje que puede llegar a una parte amplia de la población. Se diferencia de la educación presencial, ya que, como su nombre lo dice, no se requiere que las y los estudiantes se encuentren en los centros educativos físicamente. Además, existen también la educación virtual y la educación en línea. Ambas suelen confundirse con la educación a distancia, pero presentan diferencias significativas entre sí, que es importante que conozcan. La educación virtual se caracteriza porque la conexión a Internet es primordial. Además, requiere forzosamente el uso de una plataforma educativa, ya sea gratuita o de paga. En esta modalidad, el docente comparte con los estudiantes diversos materiales de consulta en la plataforma. Las y los estudiantes descargan los materiales y suben actividades. Por su parte, la educación en línea requiere de una conexión a Internet estable, porque las y los estudiantes y la o el profesor se comunican en un horario específico donde ambos coinciden por medio de alguna herramienta o aplicación que permita realizar videollamadas o conferencias grupales, ya que las clases son en tiempo real. Mientras tanto, las ventajas y características de la educación a distancia son las siguientes. No es necesario contar con conexión a Internet. Las y los alumnos deciden en qué momento y lugar estudiar. Los materiales de apoyo pueden ser libros, multimedia como videos o programas de televisión y radio. El contacto con las y los profesores puede realizarse con medios escritos, llamadas telefónicas, correo electrónico o aplicaciones y redes sociales. Les invito a realizar un mapa conceptual o mental de cada uno de los tipos de educación que acabamos de conocer. Piensen en la estrategia que se está usando en esta pandemia para que ustedes puedan continuar con sus estudios. ¿A qué tipo de educación se refiere Aprende en Casa 2? Ahora también piensen en cómo ejercer su libertad con responsabilidad en este nuevo reto que tienen para continuar con sus estudios. Estudiar a distancia requiere de seguir una serie de pasos que dan origen a un rol de estudiante a distancia. Este rol no es otra cosa más que desarrollar las aptitudes y actitudes que se requieren de ustedes para que logren el aprendizaje. Ser autodidactas se refiere a que desarrollen procedimientos autónomos de construcción de su aprendizaje, como leer, investigar, realizar ejercicios. Significa que aprenden por sí mismos, con base en el conocimiento adquirido y la experiencia y su propio juicio crítico, sin que se los pida la o el profesor, o sin la necesidad de que sea una tarea. Ser actor o actriz responsable de su propia formación es tener la conciencia de que en la educación a distancia, ustedes son las actrices o actores principales de su formación, definiendo sus intereses o inquietudes y buscando recursos para atenderlos. Las y los profesores son muy importantes porque su apoyo no se puede sustituir, pero se necesita en mayor medida de su responsabilidad. Nadie tendría que recordarles qué deben hacer y cómo hacerlo, porque ustedes comprenden que son responsables de ello. Se espera que puedan actuar de manera responsable y autónoma para elegir por sí mismos aquello que beneficia su formación. Ser organizado, es saber administrar sus tiempos de estudio, así como los horarios y las fechas de entrega de actividades. Realizar las actividades de manera oportuna, por convicción. Poseer habilidades digitales se refiere a usar de forma crítica y segura las TIC en el proceso de aprendizaje a distancia. Como ya habrán notado, necesitan de un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y estrategias para el uso de los medios digitales y de las tecnologías de la información y comunicación. Algunos de ellos son técnicos, como saber manejar los aparatos o aplicaciones para quienes tienen dispositivos móviles.
pero también nos referimos a las habilidades para organizar la información, como tomar apuntes, o a actitudes como tener disposición a escuchar ideas distintas o estrategias. Ser respetuosa o respetuoso con el ritmo y formas de aprender de las y los demás es mantener y promover en todo momento la cultura de la paz y sana convivencia virtual. Evitar realizar expresiones obscenas a comentarios de compañeros o docentes. Evitar promover la violencia y el uso de fotografías para realizar memes sin autorización del propietario, es decir, imágenes que pueden ser utilizadas con el fin de hacer burla de las personas. Les invito a reflexionar sobre el rol del estudiante a distancia. ¿Se parece al rol que desempeñan cuando asisten a la escuela en forma normal? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus diferencias y semejanzas? ¿Qué otras actitudes y aptitudes han tenido que desarrollar a partir de que cursan educación a distancia? Ahora les invito a escuchar la siguiente fábula. Cada día me enfrento a muchos peligros. Debo estar pendiente de los depredadores, de los cazadores, de las trampas y de no lastimar a otras especies al correr sin control. El caballo de carrera se quedó pensando unos segundos y le dijo al cimarrón: «Tienes razón. No había visualizado todas las situaciones adversas por las que tienes que pasar para salvaguardar tu libertad y la de los demás. Mi obediencia a mi jinete limita mi libertad, pero aumenta mi seguridad», dijo orgulloso el caballo de carreras. «Así es, mi estimado amigo», respondió el cimarrón. «Nos pasa como a los humanos. A mayor libertad, mayores riesgos y más responsabilidad ante la toma de decisiones. Es maravilloso ser libre, pero también es difícil. Puedo quedarme en lugares maravillosos a apreciar la vista. Puedo comer lo que me gusta. Puedo correr libre por los campos y las praderas. No tengo horarios ni instructor o jinete que me den órdenes. Pero no todo es tan bonito. Créeme, cambiaría todo esto por un día de comida segura en un lugar que me resguarde de la lluvia o del calor extremo. Cada día me enfrento a muchos peligros. Debo estar pendiente de los depredadores, de los cazadores, de las trampas y de no lastimar a otras especies al correr sin control». El caballo de carrera se quedó pensando unos segundos y le dijo al cimarrón: «Tienes razón. No había visualizado todas las situaciones adversas por las que tienes que pasar para salvaguardar tu libertad y la de los demás. Mi obediencia a mi jinete limita mi libertad, pero aumenta mi seguridad», dijo orgulloso el caballo de carreras. «Así es, mi estimado amigo», respondió el cimarrón. «Nos pasa como a los humanos. A mayor libertad, mayores riesgos y más responsabilidad ante la toma de decisiones. Es maravilloso ser libre, pero también es difícil». ¿Qué les pareció la fábula? Les pido que reflexionen en las siguientes preguntas. ¿Quién es más libre? ¿El caballo de carreras o el cimarrón? ¿Por qué? ¿Por qué cuando hay más libertad debe existir una mayor responsabilidad? Como pudieron darse cuenta, la libertad va muy ligada a la responsabilidad, un valor que han trabajado a lo largo de su educación, tanto en la escuela como en la casa. Pero me gustaría puntualizar algunas recomendaciones para que sean más responsables, como estudiantes y en su vida diaria. Comprender que todo lo que hacemos tiene consecuencias y estas dependen de nosotros mismos, ya que somos quienes tomamos las decisiones. Lograr que nuestros actos se correspondan con propósitos. Si nos proponemos hacer lo correcto y no lo hacemos, entonces estamos faltando a una responsabilidad. Reconocer que la responsabilidad es un proceso de aprendizaje también. No importa si nos equivocamos y debemos volver a empezar. La responsabilidad
es una señal de madurez, pues cumplir con nuestras obligaciones, aunque no sean del todo agradables, como levantarse temprano para ver Aprende en Casa 2, o realizar las actividades que les proponen sus profesoras y profesores, implica esfuerzos que al tiempo serán reconocidos. El derecho a la libertad está asociado a su ejercicio responsable y al derecho a la información objetiva, oportuna, confiable y respetuosa. A continuación, podremos ver y escuchar este video para recordar un poco las reflexiones que hemos realizado sobre la libertad y retomar los valores de libertad y responsabilidad a nivel escolar. La libertad es la facultad natural que tiene el ser humano de comportarse de una manera y de otra, o de no hacerlo, por lo que es responsable de sus actos. Así, una persona puede ejercer su derecho a la libertad, pero este termina donde empieza el derecho de la otra persona. Como se menciona en el video, la libertad es la facultad del ser humano de comportarse de una manera u otra, pero también nos menciona que somos responsables de nuestros actos y que nuestros derechos terminan donde comienzan los de otras personas. O sea que podemos actuar según nuestras decisiones, asumiendo las responsabilidades de lo que hagamos o dejemos de hacer, tomando en cuenta que las demás personas tienen el mismo derecho. Por ello, al ejercer la libertad, no debemos obstruir la libertad de las y los demás. Así como vimos las cualidades de la educación a distancia, veamos algunas ideas sobre la libertad en un contexto escolar. Con ello podremos pensar en la forma en que se puede ejercer la libertad en el contexto actual. No sé si a ti te pasa, pero aquí en la escuela a veces me siento como encerrada, limitada en mis gustos. Ni siquiera me dejan peinarme como a mí me gusta. Es verdad, a mí también me gustaría que nuestras opiniones sean escuchadas. Para mí, el derecho a la libertad en la escuela es que las reglas se aplican por igual. Que los maestros no sean tan estrictos. Yo quiero opinar, pero no me atrevo. Que nos pregunten qué queremos y participar en la elaboración del reglamento. Para mí, el derecho a la libertad en la escuela es que los maestros tomen nuestra opinión dentro y fuera del salón. Tener la libertad de peinarnos y vestirnos como queramos. Para mí el derecho a la libertad en la escuela es poder hacer lo que quiera, pero positivamente. Hay diversas maneras de fortalecer los espacios de participación y de libre expresión en el contexto escolar. Por ejemplo, participar en la toma de decisiones escolares, colaborar en la elaboración del reglamento de la escuela, organizar debates y foros de discusión sobre temas relacionados con el futuro de la institución educativa, elegir a la sociedad de alumnos de la manera más democrática posible o compartir oportunamente los saberes que tiene cada integrante del grupo para que el conocimiento se construya de forma colectiva. No cabe duda que todos los días podemos mostrarles a los demás lo que sabemos. Como decía Galileo Galilei, nunca me he encontrado con alguien tan ignorante de quien no pudiese aprender algo. Eso me gusta. También estaría interesante que entre todos hagamos algo para que tomen en cuenta nuestras opiniones. Y así la convivencia sea pues mejor. Sí. Como vemos, en la opinión de las y los estudiantes, para ejercer la libertad en la escuela es deseable que las y los docentes escuchen sus opiniones, que las reglas se apliquen por igual, que les permitan tomar decisiones y que puedan opinar sobre lo que quieren y sucede dentro o fuera del salón, para sentirse parte de una comunidad, sentir que respetan sus opiniones, que son tomadas y tomados en cuenta, que pueden tomar decisiones y que se respeta en igualdad, es muy importante. Por eso, en algunas ocasiones es más fácil que los y las adolescentes se sientan muy identificados con sus grupos de amigos. Sin embargo, en otros espacios puede haber reglas muy claras o algo que les haga sentir que no son tomados en cuenta. Recordemos que al analizar la definición de libertad, subrayamos el tomar decisiones, hacerlo con responsabilidad y respetar la libertad de las y los demás. Los reglamentos y normas deberían permitir que todas y todos se sientan respetados. Por ello se destaca también
la importancia de participar en los procesos de comunicación. Si todas las personas se pueden expresar y son escuchadas, además de que se puede tomar en cuenta lo que dicen profesores y estudiantes, esto se refiere a que las expresiones sean respetuosas, constructivas y permitan mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Pero esperen, olvidamos algo importante. La responsabilidad es inherente a la libertad, o sea que no se pueden separar. Si esto sucediera, la convivencia en sociedad no se podría dar, ni siquiera en grupos pequeños. Pensemos entonces en la responsabilidad de las y los estudiantes, así como de las y los profesores. Escriban una lista de responsabilidades que tenían en la escuela presencial, responsabilidades de las y los profesores en una escuela presencial, y después escriban otra lista de responsabilidades que tienen ahora en la escuela a distancia, responsabilidades de las y los profesores en la escuela a distancia. ¿Cuáles responsabilidades son diferentes? ¿Por qué? En ambos casos, por ejemplo, la responsabilidad de aprender existe, aunque las condiciones son distintas. Pero si en las clases presenciales acostumbraban el uniforme, puede ser una diferencia. En las clases presenciales, las y los profesores pasaban lista. Al inicio de esta sesión, no lo hicimos. Anoten las ideas que vayan surgiendo. ¿Los objetivos de cumplir con las responsabilidades son los mismos en educación presencial que en educación a distancia? ¿Qué ha cambiado? Ahora haremos el mismo análisis, pero con la libertad. Escriban una lista de libertades que tenían en la escuela presencial, libertades de las y los profesores en una escuela presencial, y después escriban otra lista de libertades que tienen ahora en la escuela a distancia, libertades de las y los profesores en la escuela a distancia. ¿Son las mismas libertades o son diferentes y por qué? Aunque en el sistema presencial y a distancia se tiene el mismo propósito de ejercer su derecho a la educación, las herramientas y la forma de relacionarse son diferentes. Esto hace que las libertades y las responsabilidades sean también distintas. Es posible que el sistema presencial les dé algunas libertades de convivencia que trabajando a distancia están limitadas, pero pueden darse cuenta que en otros aspectos tienen más libertad a distancia que en un sistema presencial. ¿Cómo ejercían su libertad en la educación presencial y cómo la ejercen ahora en la educación a distancia? Como hemos revisado durante la sesión, estudiar a distancia también requiere de responsabilidad para asumir ciertas libertades que el sistema presencial ofrece de manera distinta. Para finalizar, les invito a que respondan en su cuaderno las siguientes preguntas sobre su desempeño en este tiempo que han experimentado la educación a distancia. ¿Entregan sus actividades en la fecha indicada con los requisitos que solicitan las y los profesores? ¿Investigan sobre temas que les interesaron, que se les dificultaron o la manera de mejorar sus habilidades digitales? ¿El contacto con las y los profesores y las y los compañeros ha sido cordial y respetuoso? ¿Organizan su tiempo y horarios para cumplir sus responsabilidades? ¿Respetan y cumplen el reglamento de asignaturas y plataformas? Si hay algún aspecto que crean que pueden mejorar, comenten con sus familiares, amigas o amigos y propónganse una meta. Si consideran que se puede incorporar otro aspecto, anótenlo en su cuaderno y compártanlo con su profesor o profesora. Si desean ampliar sus conocimientos sobre el derecho a la libertad y la forma de actuar con responsabilidad, pueden revisar su libro de texto de formación cívica y ética.
Se sugiere también que se revise la información sobre COVID-19 que genera la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.